Este vídeo lo vamos a dedicar al estudio de los bucles sin fin, las condiciones compuestas y a un tema muy interesante que son los ciclos que realizan búsquedas. En primer lugar, hablemos de los bucles sin fin. Decimos que un bucle sin fin es aquel que itera de manera indefinida porque la condición que lo controla y que lo hace terminar, que evita que se vuelva a repetir el bloque iterativo, ah, esa condición siempre es cierta. Por ejemplo, eh, en este caso se trata de imprimir todos los divisores de un valor. Vemos que el programa solicita un valor entero, nos dice que el último divisor posible es valor partido por 2. Esta es una forma de evitar pasos inútiles. Por ejemplo, consideré que si queremos calcular los divisores de 36, una vez comprobado que el 18 es o no divisor de 36, no tiene sentido continuar con 19, 20, 21, etc. Por lo tanto, este sería el último valor tentativo como divisor, el valor mitad. Empezamos por el primer divisor tentativo, que será el 2, y a partir de este divisor iremos comprobando el 2, 3, 4 puntos suspensivos hasta último divisor posible. Por lo tanto, el ciclo que comprobamos ahora es que mientras, el ciclo que vamos a montar, hará que mientras divisor sea menor o igual que el último divisor posible, por supuesto, observe que la última instrucción será divisor más, que nos va a permitir comprobar el siguiente divisor tentativo. Pues en cada iteración comprobamos si valor es divisible por divisor, o sea, si el módulo entre valor y divisor es 0. Si eso ocurre, simplemente vamos a mostrar un mensaje diciendo que divisor es un divisor de valor. Bien, este ciclo en principio no tiene ningún inconveniente, es un ciclo correcto, el programa funciona correctamente. Pero, ¿qué ocurre? Pues que los programadores noveles muchas veces cometen el error de, para evitar que se modifique el valor de divisor, lo que hacen es escribir una instrucción else. En este caso, observe qué es lo que pasa. Si el valor es divisible, simplemente se muestra el mensaje, pero como la instrucción que modifica el valor del divisor se encuentra en la parte else, no se va a modificar nunca más el valor de divisor. Por lo tanto, una vez que se ha encontrado que un valor es divisor, cuando volvamos de nuevo en la siguiente iteración a comprobar la condición, divisor tiene el mismo valor que tenía en la iteración anterior. Por lo tanto, si antes era cierto, seguirá siendo cierto. Por lo tanto, seguirá mostrando este mensaje y volveremos a comprobar la misma condición, seguirá mostrando el mismo mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, entramos en lo que se llama un ciclo sin fin, un bucle sin fin. En este caso, concretamente, si el valor fuera par, divisor nunca se va a modificar. Así pues, tenga en cuenta cuando escriba sus ciclos que debemos garantizar que en algún momento la condición debería hacerse falsa, porque si no, siempre estaría iterando y tendríamos que interrumpir la ejecución del programa, por ejemplo, pulsando la combinación de teclas control C. Debe tener especial cuidado dentro del ciclo con los condicionales que modifican el valor de las variables que están presentes en la condición, como está ocurriendo aquí. Este condicional modifica o no el valor de divisor, que es fundamental para la evaluación de la condición. Ciclos que suelen contener condiciones compuestas. Bien, para darle alguna guía y que tenga alguna referencia y que le resulte más sencillo construir condiciones compuestas, debe tener en cuenta que cuando una condición compuesta está formada por dos o más condiciones simples unidas con una y, lo que usted está intentando hacer es dejar de iterar cuando alguna de las condiciones sea falsa. Cuando decimos alguna, quiero decir que con que una de ellas sea falsa, la condición global será falsa y por lo tanto terminaremos. Dicho de otra forma, se trata de volver a iterar cuando todas las condiciones sean ciertas. Ténganlo en cuenta. En este caso, observe que este ciclo nos hace una pregunta bastante
importante responderla bien, y lee un carácter. Ese carácter leído se convierte a mayúscula y si el carácter leído es distinto de la S mayúscula y también es distinto de la N mayúscula, entonces vuelve a leer el carácter. O sea, este ciclo está iterando continuamente hasta que el usuario escribe o una S o una N. Por lo tanto, es importante que lo considere. Volvemos cuando todas las condiciones son ciertas, o sea, cuando esta es cierta y también esta es cierta. Cuando alguna de ellas sea falsa, por ejemplo, si el usuario introduce una S, opción ya no es distinta de S, por supuesto esta no haría falta ni evaluarla, dejamos de iterar. En cambio, cuando lo que queremos es volver a iterar cuando alguna de las condiciones sea cierta, alguna de ellas, lo que haremos será unir todas las condiciones de esa condición compuesta, las condiciones simples, con una O. Y aquí tenemos un ejemplo. Si estamos calculando el máximo común divisor de A y de B, bien, una vez escogido cuál es el menor de los dos, si B es menor que A, el menor es B y si no es A, empezamos diciendo que el divisor es menor y ahora decimos que mientras A módulo divisor distinto de 0 y B módulo divisor sea distinto de 0, o sea, mientras A no sea divisible por divisor o B no sea divisible por divisor, entonces probamos con un nuevo divisor. Cuando alguna de las condiciones sea cierta, volvemos de nuevo a evaluar la condición. Básicamente lo que queremos es terminar cuando todas las condiciones sean falsas, o sea, cuando tanto A y B sean divisibles, en este caso por divisor, y ese será el máximo común divisor. Como consejo, ya que alguna de estas condiciones puede ser bastante compleja, recomendamos que utilice variables lógicas en lugar de expresiones, especialmente si estas contienen negaciones. Así que observe cómo este ciclo, que en principio contiene una condición que puede ser bastante o algo compleja de entender, fácilmente se puede modificar por este de aquí. Si utilizamos una variable mcd encontrado, que lo ponemos a falso inicialmente, observe que fácilmente se lee. Si A es divisible por divisor y también lo es B, entonces hemos encontrado el máximo común divisor. Si no, probamos con otro divisor. De manera que seguimos iterando mientras no hayamos encontrado el máximo común divisor. Compare esta estructura con la anterior y creo sinceramente que esta es bastante más clara y más sencilla de entender. Así que utilice variables lógicas que contengan resultados de expresiones lógicas más complejas. El apartado que vamos a estudiar en este vídeo es el de los ciclos de búsqueda. Una búsqueda es una tarea muy típica en programación en el cual si solo estamos interesados en buscar un valor, el objetivo es terminar cuando encontremos el valor. Dicho de otra forma, si nuestro objetivo, repito, es solamente encontrar un valor, saber si está o no está, una vez que lo hemos localizado no tiene sentido continuar procesando ese conjunto de datos. Así, los algoritmos que realicen búsquedas deben terminar la búsqueda cuando se encuentre ese valor. Para ello utilizaremos una variable lógica que realice este control. Si los datos en los que se hace la búsqueda están guardados en una estructura de tipo array, lo veremos en el tema 4, necesitaremos otra variable lógica, condición, para detener la búsqueda que evite seguir explorando cuando ya no nos queden más elementos en los que buscar. Pero eso lo veremos más adelante. Así distinguiremos dos casos, que es el caso de éxito, o sea, cuando encontremos lo que estamos buscando, y otro caso que es al que vamos a denominar fracaso, que ocurrirá cuando hemos recorrido todos los elementos y no hayamos encontrado lo que estamos buscando. Seguimos con el ejemplo de los divisores y en este caso lo que queremos encontrar es si un entero positivo es primo. Lo que vamos a hacer es buscar un divisor. Si encontramos un divisor de ese número, deducimos que no es primo. Y en ese caso, una vez que encontremos el divisor, ya no tiene sentido seguir procesando más. Hemos encontrado un elemento, un valor, que nos indica que ese dato no es primo. Por lo tanto, deberíamos terminar en ese momento. Bien, una primera solución podría ser la siguiente.
tenemos valor, el valor que queremos comprobar, divisor, que va a guardar los divisores tentativos de valor, y utilizamos una variable lógica, es primo, que nos va a servir para registrar, o sea, para guardar qué valor es primo o no. Será primo cuando la variable contenga el valor true y será no primo cuando contenga el valor falso. El mismo nombre nos indicará y nos ayudará a entender qué es lo que ocurre. En primer lugar, medimos el valor de ese número que queremos explorar y observe que por defecto estamos indicando que el número es primo. Os recuerde que el objetivo es encontrar un divisor. En el momento que encontremos un divisor, el estado que hemos establecido por defecto, que es primo, tendría que pasar a ser no primo. Por lo tanto, la variable es primo, que vale verdad por defecto, lo pondríamos a falso. Empezamos por el primer divisor tentativo, que es el 2, y mediante este ciclo, que nos va a decir que mientras divisor sea menor que valor, realizamos la comprobación de si ese divisor tentativo divide a valor. Si lo es, la variable lógica es primo, la colocamos a falso. Y observe que independientemente de la verdad o la falsedad de la condición, pasamos a comprobar el siguiente divisor. Bien, aquí hay cosas que debemos tener en cuenta. Primero, funciona, pero es ineficiente. ¿Por qué? Pues porque en el momento que hemos detectado que divisor divide a valor, está bien, hemos indicado que ya no es primo, pero ya no tenemos que seguir probando nuevos divisores. Observe que aquí nos obliga a seguir comprobando nuevos divisores, no hay ningún problema porque en algún momento terminaremos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, observe que divisor se va incrementando de uno en uno hasta alcanzar valor. Recuerde que hace poco hemos visto el caso en el que establecíamos un máximo valor de divisor a comprobar. Bien, eso ahora mismo no nos preocupa. El caso es que al finalizar el ciclo while, efectivamente evaluamos la variable es primo. Si es primo es verdad, nos dice que es primo, y si no es verdad, nos dice que no es primo y nos indica cuál es su primer divisor. Bien, recuerde, vamos a intentar solucionar este problema para hacerlo más eficiente. En esta nueva versión del algoritmo, en esta nueva versión todo empieza igual. Utilizamos la variable es primo, que inicializamos a verdad, igual que antes, y utilizamos la variable divisor, que empezamos por 0. Observe ahora que la condición que gobierna el ciclo se modifica y añadimos una nueva condición y es primo. El valor de la variable lógica es primo, que la unimos a la condición mediante un i. De forma que mientras las dos condiciones sean ciertas, o sea, mientras el divisor sea menor que valor y el número continúe, llamémoslo así, siendo primo, o sea, no hayamos encontrado todavía un divisor, seguimos comprobando el divisor tentativo. En el momento en que valor sea divisible por divisor, establecemos la variable es primo a falso y, como puede ver ahora con este else, evitamos seguir haciendo nuevas pruebas con nuevos divisores porque ya es innecesario. Bien, con lo cual hemos conseguido guardar el valor de divisor, pero lo que es más importante, al modificar el valor de la variable es primo, cuando se vuelve a evaluar la condición del ciclo while, como es primo es falso y todas las condiciones que hay están unidas con un i, en este caso son 2, ya no se volverían a hacer más iteraciones, con lo cual terminamos correctamente. Así que observe que con esta pequeña modificación, simplemente añadiendo a la condición del ciclo while una condición que nos va a impedir iterando innecesariamente, aumentamos la eficiencia del ciclo. Evidentemente, en cada iteración hay que comprobar dos condiciones, pero en media es mucho más eficiente realizar estas dos comprobaciones a que en cada iteración se realice solamente una y se realicen al final más iteraciones de las estrictamente necesarias. Así que téngalo en cuenta y cada vez que realice una búsqueda deberá añadir una condición que me evite realizar iteraciones innecesarias.